Buenos días. Vamos dejando que la transmisión comience y que se comparta el link. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a otro jueves de los atributos de Dios. Y bueno, mientras se empiezan a conectar, te animo a que vayas por tu espada, que tengas tu cafecito listo y si te gusta tomar notas, porque, híjole, creo que estos temas son temas que hay que seguir, como los escucha uno y los tiene que volver a escuchar y los tiene que volver a escuchar, porque son verdades que transforman nuestra vida. Y bueno, antes de empezar, como siempre, quisiera hoy poner en manos del Señor este tiempo, en manos precisamente del Señor, que va a ser uno de los temas que hoy vamos a ver. Y bueno, acompáñame a orar. Señor y Padre, queremos exaltar tu nombre esta mañana, queremos reconocerte como Señor, como Rey, como soberano, como el único Señor por encima de todo y de todos. Queremos exaltarte, Señor, y queremos clamar hoy que nos llenes de entendimiento, de sabiduría, de discernimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hoy el que transforme todos esos conceptos equivocados que tenemos acerca de tu soberanía. Que hoy, Señor, tu palabra sea como siempre viva y eficaz y nos lleve a ponernos en un lugar correcto delante de tu grandeza. Señor, te pido por cada persona que se está conectando, por cada persona que va a escuchar después este mensaje, para que esta verdad nos haga libres, para que esta verdad de que tú eres el Rey soberano, pues nos lleve a enfrentar cada día y las cosas pequeñas y grandes que vivimos de una manera diferente, como tú quieres que lo hagamos. Gracias, Señor, por estos medios que nos das para poder alcanzar a más personas, para poder conectarnos a pesar de la distancia. Te pido que tomes en tus manos el internet, la luz y todo lo que se necesita. Y pues que sea tu palabra, Señor. Quita de mi boca y de mi mente cualquier cosa que no venga de ti, cualquier opinión propia. Y que hoy, Señor, pueda yo compartir de tu verdad, de tu palabra, Señor, lo que tienes para nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidas. Seguimos con esto de los atributos de Dios. El libro Conociendo al Dios Vivo de Paul Washer, que es donde nos estamos basando. Y bueno, la semana pasada Alma terminó el tema de Dios creador. Nos compartió cómo ese poder tan grande e incomprensible sostiene todo, y creó todo lo que nuestros ojos puedan ver y mucho más. Dios es Señor de todo y este señorío nos tiene que ubicar en un lugar de sometimiento, pero también de pertenencia y de seguridad. Vimos también con Alma como antes de explorar acerca de la soberanía de Dios, tenemos que entender su supremacía. ¿Y qué es? ¿Qué es esto de supremacía? Bueno, la supremacía de Dios se refiere a su posición exaltada por sobre toda la creación. Él es el alto y sublime, es Dios, el ser más digno de tomar el lugar más alto sobre toda su creación. Y vamos leyendo Isaías 43, el versículo 10 y el versículo 13. Dice: ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Híjole, aquí nos está Dios afirmando que Él quiere que le conozcamos, que Él a pesar de su grandeza está disponible
para que le conozcamos. Y como ya hemos visto en otras ocasiones, en el pensamiento y en el lenguaje de las escrituras, un nombre tiene una relevancia porque comunica muchas verdades acerca de aquel que lleva este nombre. Entonces, aquí encontramos muchos nombres y títulos que nos comunican verdades fundamentales acerca de los atributos de Dios, acerca también de su obra. Y a través del estudio de estos nombres es que podemos llegar a conocer a este Dios accesible, a este soberano, de una manera más clara, de una manera más amplia, más profunda, y eso es precisamente lo que estamos haciendo en estos jueves de Conociendo al Dios Vivo. Bueno, hoy vamos a considerar los nombres y títulos más significativos que demuestran la absoluta soberanía de Dios. Entonces, el primero, obviamente el más común, Señor. Y en el español, ¿sí? Este título de Señor es el que se usa con más frecuencia en las escrituras también para comunicar esta soberanía. Dios es Señor. Y este título describe la supremacía y la autoridad sobre alguien más. Cuando se aplica a Dios, se refiere a su absoluta soberanía sobre toda la creación. Y miren, les advierto, voy a usar mucho estas palabras, absoluto, todo, completo, porque de eso se trata, de entender ese lugar único que solo le pertenece a Dios. Es importante reconocer que este título de Señor no solamente comunica verdades acerca de Dios, sino también define la relación del hombre con Él. Si Dios es Señor, entonces el hombre es su súbdito. Y bueno, quiero hacer también un paréntesis porque necesitamos nuevamente y constantemente hacernos conscientes que las descripciones y los atributos de Dios normalmente los vemos a través de los ojos de nuestro entendimiento humano, de nuestras propias experiencias, con nuestros conceptos limitados. Entonces, hoy vamos a escuchar conceptos como sometimiento, súbdito, siervo y a lo mejor así vas a sentir que hiperventilas, ¿verdad? Porque estos conceptos, humanamente hablando, no tienen muy buenas referencias. Y así es con todos los atributos, así es con todas las características. Por ejemplo, vimos que amor, el amor, ¿no? Y ahorita que está tan de moda el amor es amor, ¿no? Y todo lo que lleve amor está bien. Pero no, vimos que así como Dios es amor, también es santo. Y dentro de ese amor hay una santidad. Y también es justo. Y humanamente vemos la justicia como justicia, es implacable. Tenemos que hacer justicia, tenemos que vengar, tenemos que recibir lo perdido. Y sin embargo vemos que Dios no solamente es justo, también es misericordioso. Entonces, en este concepto de Señor no es la excepción. Tenemos ya una idea preconcebida, tenemos ya en nuestra mente lo que significa humanamente ser Señor. Y con este título de autoridad y supremacía, pues de repente, como les digo, se nos va a mover un poquito, porque efectivamente en este mundo terrenal han existido, existen y van a existir señores soberanos que son limitados, que son pecadores y que no ejercen este señorío como Dios lo ejerce. Y entonces esto distorsiona el concepto de Señor. De hecho, esa palabra, cuando yo la vi, supremacía, a mí de momento me trae así, porque piensas en la supremacía blanca, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Todo esto del Ku Klux Klan, del el racismo, todo esto donde hay, y cuando yo pienso en supremacía, así como que me causa así como comezón, ¿no? Porque tengo esa predisposición a pensar, ahora, esto nos genera conflicto, porque el señorío en este mundo terrenal, en este lado de la eternidad,
se da entre iguales, o sea, entre hombres. Y, es el señorío, o el reinado, o la soberanía, se da ya sea por poder, por posición, por dinero, por elección, acabamos de tener unas elecciones, ¿verdad? Por sucesión, por herencia, incluso hasta por robo, se da esta posición. Pero en el caso de Dios es muy diferente. El señorío de Dios es porque Él es el que Él es el creador, Él es el sustentador de absolutamente todo. Entonces es un señorío que, que tiene que ver con pertenencia, no con esa esclavitud que vemos en las películas y que de hecho pues sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo esclavitud, sigue habiendo trata de personas, sigue habiendo abuso de poder, pero en el caso de Dios es muy diferente, no se habla de una esclavitud, la palabra nos habla de esclavitud cuando se refiere al pecado, pero cuando se habla de ese Dios soberano, se refiere a un sentido de pertenencia y de valor. Por esto es indispensable reconocer que todos, absolutamente todos, necesitamos reaprender acerca de los atributos de Dios desde una perspectiva bíblica y no humana y no con los conceptos con los que hemos vivido de amor, de soberanía, de bondad, de todos los atributos que hemos estado viendo y que vamos a ver acerca de Dios. Sobre todo los atributos comunicables, esos que nosotros también compartimos en cierta medida, ¿verdad? Acuérdense que hay atributos incomunicables que son los que solo le pertenecen a Dios, como omnipresente, omnisciente, infinito, ¿verdad? Pero hay muchos atributos de Dios que son comunicables porque también los compartimos nosotros. Y ahí es donde tenemos que quitarnos nuestras ideas equivocadas e ir a la palabra y volver a reaprender estos conceptos y principios. El Salmo 97.5 nos dice: como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. El título Señor en este pasaje traduce el concepto hebreo, la palabra hebrea Adonai, que muchos lo conocemos como uno de los nombres del Dios. Y Adonai es el plural, de Adón. La palabra significa tanto señorío como potestad. Y en las escrituras, cuando se usa la palabra plural, como en este caso, en referencia a Dios, es para denotar más intensidad. Entonces es el Señor absoluto, es mi Señor, es mi absoluto amo, mi absoluta autoridad. Como les decía, vamos a repetir estas palabras porque Dios es el Señor absoluto de todas las cosas, sin excepción. Y la extensión de este señorío, de esta soberanía de Dios, no está limitada a esta tierra, a esto que conocemos, sino que se extiende a los rincones más lejanos del universo, abarca toda la creación material y espiritual. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Eso es lo que muchas veces hacemos. Queremos achicar a Dios y acomodarlo a un lugar, pero es el Señor de todo, de todo. En este pasaje de Hechos, el título Señor traduce otra palabra hebrea que es kurios. Para los griegos, esta palabra se refería a un hombre de alta posición y poder o un ser sobrenatural, un Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra kurios se usa sin reserva cuando se refiere a Jesús, cuando hace referencia a Jesús. Y cuando se refiere a Dios o a Jesús como Señor, las escrituras no nos hablan que es un Dios o un ser sobrenatural, sino el único,
el único y verdadero Señor de señores. Vamos a leer varios pasajes, hay más, pero por cuestión de tiempo les voy a leer solo algunos, donde afirma, no nomás Señor, sino Señor de señores, por encima de cualquiera. El primero es Deuteronomio 10:17. Dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. A diferencia de los señores de este mundo, Él no hace acepción de personas ni acepta soborno. Salmo 136:3. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. O sea, no es un tirano. El Señor no es un tirano o un Señor que cambia, ¿no? Que hoy está de buenas, que hoy está de malas, que hoy es justo, que mañana es injusto, ¿verdad? Que a ti sí, que a mí no. No, para siempre es su misericordia. Y esto tiene que darnos descanso. 1 Timoteo 6:15, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Aquí está hablando del regreso triunfal de Cristo. Y Apocalipsis 17:14, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Cuando la palabra repite tanto una cosa, es que quiere que nos quede bien claro. Señor de señores. Y cualquier Señor que pueda haber, tanto en los cielos como en la tierra, en lo visible o en lo invisible, tronos, dominios, poderes, autoridades, Dios es Señor de todos ellos. Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Dios rige sobre todos con absoluta autoridad y poder. Su señorío no está limitado por nada y por nadie. Pero tristemente, el hombre desde siempre ha buscado quitarle esa gloria a Dios y darle a lo creado la gloria en vez del creador. Y lo único que se ha ganado con esto es dolor e insatisfacción. Miren, ahorita sobre todo ve las redes sociales. En todos lados se ve, te animan, te ofrecen pláticas, talleres, coaching, donde tú eres el que crea tu propia realidad, donde tú eres el amo y Señor, donde tú eres la divinidad. Ayer de veras veía uno donde decía, taller yo soy. ¿Quién es el yo soy? Solamente Dios. Pero desde siempre el hombre ha querido tomar un lugar. Eso es lo que quiso hacer Eva. Quiso ser como Dios. Y vean hasta dónde nos ha traído todo esto. Queremos ser amos y señores de nuestro reino. Tengo una amiga que siempre dice, ¿no? Es que todas las mañanas tengo que bajarme del trono, porque quito a Dios y me pongo yo. Y esto es desde siempre. Ahí mismo en Daniel lo vemos, Daniel 5:23. Sino, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de tu templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos, y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Esto se escribió hace miles de años, pero sigue siendo tan vigente.
el Dios que tiene en tu mano, en su mano, tu vida, mi vida, que nos permitió hoy respirar, que es dueño de todos nuestros caminos, lo hacemos a un lado y adoramos algo que no se compara con él. R.C. Sproul escribió: la mayoría de los cristianos simpatiza con la soberanía de Dios, pero creen en la soberanía del hombre. Esto es una realidad que que no nos damos cuenta, porque algo que he visto es que vamos por la vida así, ¿no? Sin, sin meditar, sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos, por qué estamos donde estamos. Y es cierto, si tú le preguntas a cualquier creyente, sí, Dios es soberano, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué vives con tanto temor y tanta ansiedad? Si Dios es soberano de tu economía, de tu enfermedad, de tu vida, del mundo, y ahí estamos viviendo con un miedo irracional. ¿Por qué? Porque creemos más en la soberanía del hombre y en lo que nos puede hacer que en la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué significa para hacerlo práctico, para aplicar estas verdades bíblicas? ¿Qué significa el señorío de Dios para todos los hombres y especialmente para nosotros los creyentes? ¿Y cuál debería de ser nuestra respuesta ante esta verdad? Bueno, significa que debemos darle honra. Cuando hablamos de honra, estamos hablando de respeto, de estima, de gloria y de admiración. Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Se dan cuenta? O sea, este es un problema desde siempre. O sea, le das honra al padre, le das honra a tu jefe, ¿verdad? Pero ¿qué con mi honra? Y entonces dicen: ¿pero por qué? ¿Cómo te hemos deshonrado? Bueno, pues ahí viene la segunda de nuestras respuestas. Lo deshonramos cuando obedecemos, porque el señorío significa que tenemos que darle honra, pero que esa honra nos tiene que llevar a obedecerlo. Y el versículo que esto deja más que claro, y es interesante cómo el Señor utiliza la obediencia para definir si realmente es nuestro Señor, es Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Podemos exaltar su nombre, podemos levantar manos y usar todo el tiempo: mi Señor es bueno, aleluya, gloria a Dios. Pero si nuestra vida no refleja obediencia, son solo palabras. Ni le estamos dando honra, ni lo estamos reconociendo como Señor. Otra cosa que tenemos que dar, y que aparte nos da el reconocer este señorío, es confianza. En un mundo que parece tan fuera de control para donde voltees, nuestra confianza nunca se encontrará en resolver nuestra vida sin confiar en aquel que todo lo tiene resuelto para su gloria y para tu bien y mi bien eterno. Jeremías 32:7. He aquí yo, el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿De verdad crees que es Dios de los imposibles? ¿De verdad vives creyendo que es Dios de los imposibles? De verdad confías en este señorío? Porque esta confianza nos tiene que dar también descanso. Mateo 11:29-30. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando entendemos verdaderamente cuánto Dios nos ama, vamos a poder ver su señorío bajo una luz completamente nueva. ¿Por qué? Porque en lugar de que parezca algo impredecible, algo incierto,
algo turbulento, el poder soberano de Dios adquiere una nueva belleza. Cada vez que oramos, puedo reconocer que ahí está su poder. Puedo recurrir a ese poder. Cada que tengo un problema, se lo puedo entregar a Él, sabiendo que me ama y sabiendo que Él tiene el poder para hacer lo que sea y que lo que va a ser lo mejor para mi vida. Y va a cumplir un propósito, no en esta tierra, un propósito eterno. Entonces, ¿qué significado y qué pide de mí el saber que Dios es el Señor? Honra, obediencia, confianza, descanso. Bueno, ya vimos este título del Señor, vamos a ver Rey. Estrechamente relacionado con el título de Señor está el título de Rey. Probablemente no haya otro título en el idioma español que sea tan poderoso para comunicar esta idea de soberanía, poder, realeza, nobleza y majestad. Dios es el gran Rey sobre toda la creación, quien reina con una gloria insuperable. Su trono está en el cielo, la tierra es el estrado de sus pies y su reino permanece para siempre. Salmo 47:2. Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra, porque Dios es Rey de toda la tierra. Cantad alabanzas con armoniosos salmos. Y aquí a lo mejor brinca algo, ¿no? Digno de ser temido. Bueno, en relación a esto, Matthew Henry escribe: la soberanía universal y absoluta de un Dios santo sería demasiado terrible para nosotros, incluso el solo pensar en ella, si no fuera ejercida por su Hijo desde un propiciatorio. Pero ahora solo es terrible para los trabajadores de la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esa santidad y esa grandeza y esa soberanía de Dios no seríamos capaces de soportarla si no fuera a través de la obra redentora y la gracia de Cristo. Por eso, para quien no cree, para quien no ha sido lavado por la sangre de Cristo, sí, es un Dios terrible. Terrible cosa es, dice, caer en manos del Dios vivo, sí, porque es un Dios santo, porque es un Dios justo. ¡Qué bendición! Que Cristo vino a abrirnos camino y a llevarnos limpias ante ese Dios soberano y poderoso. Sin Cristo esto es terrible, pero con Cristo es un lugar seguro, es un temor reverente. ¿Por qué? Porque nos ubicamos, porque vemos, es que no hay punto de comparación la grandeza de Dios con nosotros, simplemente no lo hay. Malaquías 1:14. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran Rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Él no es un gran Rey, reinando sobre una parte del mundo, sino que Él es el gran Rey, reinando sobre toda la tierra, sin restricción de autoridad o limitación de jurisdicción. En esta vida, los reyes humanos tienen injerencia, jurisdicción y poder solamente en los límites de su reino. No pueden ejercer nada en otro reino. Bueno, Dios no está limitado. Dios es Rey de reyes. Incluso el rey pagano Nabucodonosor reconoció la extensión del reinado de Dios. Lo leemos en Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Ahí está reconociendo que no se limita a esta tierra, que hasta los rincones más alejados del universo, todo, el reinado de Dios abarca toda la creación material y espiritual.
El Salmo 95 del 1 al 3 dice: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Dios es grande, es el Señor y Rey grande sobre todas las naciones. Estos versículos que hemos leído no nos están diciendo que hay más de un Dios verdadero. El apóstol Pablo declara que cuando se refiere a los llamados dioses de las naciones, no eran sino demonios. Y aquellos que sacrificaban a estos llamados dioses lo hacían a los demonios. Y vamos a ver un sustento bíblico de esto. Pero antes quiero que relean este salmo, ¿no? O sea, cómo a pesar de ser ese rey inalcanzable y poderoso, nos está diciendo: vengan con gozo, con confianza a su presencia, gracias a la obra de Cristo. Entonces, recapitulando esto de que habla de otros dioses, vamos viendo lo que dice la palabra. Dice 1 Corintios 10:20: no, sino que digo que los que en ti le sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Levítico 17:7. Y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen. Esto les será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos está dejando muy claro que esos dioses a los que se sacrificaban eran demonios. Deuteronomio 32:17. Ofrecieron sacrificio a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Y el Salmo 106:37, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Esta es una realidad. Existe un reino de las tinieblas y todos esos llamados dioses no son más que demonios disfrazados. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Tenemos que tener cuidado y entender quién está detrás de todo esto, aunque se vea bueno, aunque se vea lindo, aunque no piden cosas terribles. No importa, acuérdense, Satanás se disfraza de ángel de luz. Y tenemos que tener cuidado con esto. Pero también no nos tiremos al drama ni al susto de uy, los demonios, no. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que Dios reina sobre todas las cosas, incluyendo los falsos ídolos de los hombres, incluyendo las poderosas influencias demoníacas que hay detrás de estos falsos ídolos. Entonces, no hay otros dioses que son manifestaciones de Dios. Ojo, tengamos cuidado, no. Hay un solo Dios, un Dios celoso en el sentido de que solamente Él puede ocupar ese lugar. Todos los demás son engañadores, son falsos dioses. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento este Dios y el Viejo Testamento? O sea, ¿cómo describe este Dios que reina? Bueno, Rey de las naciones. En Apocalipsis dice del 15 del 3 al 4. Y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. A lo largo de la historia de la humanidad efectivamente se han levantado naciones poderosas que han reinado, regido a otras naciones con absoluta, indiscutible soberanía real. Tenemos el ejemplo de Roma, tenemos el ejemplo de Babilonia. Sin embargo, Dios es el rey de esas naciones
y Él las gobierna con absoluta autoridad. El profeta Isaías declaró que en comparación con Dios, las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. En Isaías 40:15 lo encontramos. Entonces, es el Rey de las naciones. Es el Rey de Reyes, 1 de Timoteo 6:15-16, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Y Apocalipsis 19:16, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de señores. Es un rey inmortal. Esto significa que tiene una soberanía sin límite, que no tiene principio, que no tiene fin. Ningún otro rey es capaz de hacer esto. Aunque Dios es el rey, como lo hemos visto, absoluto y supremo de todo, también como cristianos, como creyentes, las escrituras nos enseñan que debemos de dar honor a los reyes de esta tierra y a todos los que están en autoridad. Y tenemos una responsabilidad, nos guste o no, nos caigan bien o no, de orar por ellos. Y justamente este año que aquí con los vecinos están esto de las elecciones, no tenemos opción. Aunque no nos guste, no nos interese la política, aunque nos interese de más, aunque veamos que están haciendo barbaridades, es nuestra responsabilidad orar por los que tienen un poder de autoridad. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, Romanos 13:1. Sométanse a toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Es decir, ¿cómo? Sí, a lo largo de la historia de la humanidad Dios ha permitido que haya hombres impíos y terribles reinando, hombres malos que gobiernan, pero esto no se sale de su control ni de su soberanía. Hay un propósito que a veces no entendemos, que a veces no vemos. Primera de Timoteo 2:1, 1 y 2. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Tenemos una responsabilidad muy grande también. Nos quejamos del gobierno todo el tiempo, le echamos la culpa por todo y de todo, pero ¿estás orando por ellos? Si no lo haces, te animo a que lo hagas y que te lo recuerdes, para que vivamos una vida tranquila. No le aventemos la responsabilidad al gobierno, tenemos que orar por ellos. Dios establece reyes y gobernantes, pero hay un sentido en el que en este mundo hay un solo rey, y a ese rey es al único que le debemos una lealtad suprema, solamente a Dios. Tenemos autoridades legales, tenemos autoridades dentro de nuestras iglesias, pero la lealtad se la debemos exclusivamente al Señor. Otra manera en que nos describe el Nuevo Testamento a este rey es el rey eterno, inmortal, invisible. En 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí este rey descrito nos lo describe con 3 adjetivos que demuestran esta supremacía y esta autoridad sobre los otros, llamados así reyes. Eterno. Eterno se traduce de la frase griega ton aionon, que significa de las edades. La idea es que Dios es rey de todas las edades, de todas las épocas.
No importa cuán atrás viajemos a lo largo de la historia, cuán adelante nos vayamos, vamos a descubrir que Dios es y siempre ha sido y va a ser Rey. Inmortal, del vocablo griego aftartos, el cual también significa imperecedero, incorruptible y que no decae. Hasta el más grande de los reyes que ha existido, que vaya a existir, muere y se vuelve polvo. Y al morir, su potestad para gobernar termina. Ahí llega a su fin. Pero Dios es inmortal. Nunca habrá un cambio de guardia con Dios. Él nunca será sacado del oficio por votación y nunca morirá para que otro tome su lugar. Él siempre será el rey que tendremos para la eternidad. Entonces, eso es algo que a veces nos cuesta entender porque somos finitos. Todo es finito en este mundo, entonces de repente no alcanzamos a entender esta grandeza. Pero es un Dios eterno, es un Dios, un Rey eterno, un Rey inmortal, un Rey invisible. Y esta palabra se traduce del griego aoratos, que significa que Dios es espíritu y por lo tanto no se detiene por limitaciones físicas ni restricciones de nada ni de nadie. Bueno, vimos que Dios es Señor, vimos que Dios es Rey. Otro de los títulos es soberano, gobernante y amo, o Señor, que ya vimos, ¿no? Estos tres títulos nos comunican claramente, nuevamente, esta autoridad sobre toda su creación. Soberano viene del latín super, que significa sobre o por encima de, y se refiere a uno que gobierna con toda autoridad sobre otros. Un soberano es el responsable de establecer y de hacer cumplir las leyes que regulan la vida dentro de su nación específica. El gobernante o regidor, es otro de los títulos, se deriva del latino regere, que significa llevar recto o guiar, y se refiere a alguien que establece la norma o marca un camino con autoridad. Y el título de amo o señor se deriva del latino senior, que es dueño o persona con autoridad, y se refiere a alguien que controla o domina algo. Entonces, vemos cómo esto nos lleva a entender por qué las personas que te preguntan, ¿por qué Dios establece que está bien y que está mal? Pues porque Él es amo y Señor, porque Él es quien regula, porque Él es quien establece, Él es el quien nos da las maneras, las formas, los caminos. Tiene que ser Él, porque Él es el que reina y Él es el que ve todo, ¿verdad? Y es el único que puede establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. La soberanía de Dios, o sea, este derecho y capacidad de ejercer autoridad, se entiende mejor en el contexto de sus múltiples atributos o perfecciones. Porque a lo mejor es difícil, como les decía, cuando piensas en soberano, pues es difícil comprenderla o incluso confiar en la soberanía, porque se te viene, ¿no? Soberano es un juez implacable, a lo mejor se te quedó grabada la historia de un rey terrible, ¿verdad? O de un gobernador, o sea, tenemos ejemplos espantosos de amos y señores que cometieron atrocidades terribles, ¿no? O de reyes lejanos, y a lo mejor cuando piensas en soberano, eso es lo que se te viene a la mente. Por eso tenemos que entender los atributos, las perfecciones de Dios en un todo, para poder confiar. Y sería fuera de lugar presentar, y eso es lo que hace muchas veces la religión nada más, ¿no? Nos presentan solamente un Dios de autoridad infinita, porque Dios lo dice, ¡pum! Tienes que hacer esto y tienes que dejar de hacer esto, y ya no cuentas, ya no vales, tú no tienes voz ni voto. O sea, por eso mucha gente no quiere acercarse a Dios, porque lo ven así. Tenemos que señalar también otros atributos: su bondad, su justicia, su misericordia,
su omnisciencia, su omnipresencia, su eternidad, su santidad, su inmutabilidad, no solo es capaz de gobernar, está calificado para gobernar. Y lo va a hacer desde su justicia, desde su amor, desde su bondad. Qué diferente es cuando entendemos y cuando vemos a Dios como este Rey, sí, inalcanzable en un sentido, pero completamente cercano y personal, gracias a Cristo, a la obra de Cristo. A.W. Pink escribió: el salvador conocimiento espiritual de Dios es la mayor de las necesidades de toda criatura humana. El fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios ha de ser la clara comprensión mental de sus perfecciones, tal como se revelan en las Sagradas Escrituras. No se puede servir ni adorar a un Dios desconocido, ni depositar nuestra confianza en Él. Esto no puede ser más verdadero. No podemos confiar en alguien que no conocemos. No podemos servir y adorar a alguien que no conocemos, porque si no, lo vamos a hacer mal, por las razones equivocadas, por los motivos incorrectos y de maneras erróneas. Tenemos que conocer a Dios, y está conocible. Él es conocible para nosotros, a través de su palabra, pero a través de su Santo Espíritu. No queramos entender a Dios con nuestra mente. Sí tenemos que, obviamente, procesarlo, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos revele y nos llene de discernimiento. El retrato colectivo de los atributos de Dios nos tiene que llevar a esta conclusión inevitable y a un lugar correcto y lógico de que Dios es soberano y Dios tiene que habitar en un trono, está por encima de todo y de todos. Aquí quiero hacer otro paréntesis, porque es importante y es necesario aclarar que la soberanía de Dios no lo convierte en el autor del mal, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de esto, no me voy a meter por tiempo, pero el ejemplo de Jonás es creo que uno muy claro. Aunque Dios tenía todas las cosas planeadas en la vida de Jonás, incluido las cosas necesarias para lidiar con su rebeldía, no fue Dios quien lo hizo desobedecer. La decisión de huir de la presencia de Dios y alejarse del plan divino fue del profeta, fue de Jonás. Ese es uno de los regalos más increíbles que Dios nos ha dado, esta voluntad, poder decidir. Y así como Jonás decidió mal, todo lo que sucede en nuestra vida, incluso nuestro pecado, incluso nuestra rebeldía, por la cual somos completamente responsables, nunca toma por sorpresa a Dios. Eso es lo increíble, que a pesar de nosotros mismos, Dios cumple sus propósitos. Dios es soberano. Al contrario, Él tiene ya un plan para cumplir. Él ya tiene obras con nuestro nombre que van a cumplir sus propósitos en mi vida y en tu vida. Y bueno, aquí hay una advertencia. Todo viene con una advertencia, ¿verdad? Precisamente porque estamos viendo a Jonás, ¿verdad? Y porque no somos tan diferentes de Jonás. En relación con el señorío de Cristo, la palabra nos advierte que hubo, hay y habrá enemigos disfrazados que van a intentar usurpar el lugar que solamente a Dios le corresponde. Judas 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 2:1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró.
trayendo sobre sí una destrucción repentina. Estos dos pasajes están hablando de personas dentro de las iglesias, de personas disfrazadas de creyentes, pero que hacen, que rechazan el señorío de Cristo, que se ponen en primer lugar. Y esto trae mucho libertinaje que estamos tristemente viendo en muchas iglesias, este cristianismo progresivo, ¿verdad? Donde tú te formas a tu propio Dios y decides qué está bien y qué está mal. Y herejías destructoras, disfrazadas de verdad. ¿Saben que es algo que nos puede, para mí es algo que es como un termómetro cuando escucho una prédica, cuando veo algún maestro, algún pastor, cuando la persona habla más de ella, cuando la persona se exalta a sí misma, cuando la persona está buscando su gloria, aunque al final digan para gloria de Dios, porque eso es bien usado, para gloria de Dios, y pensamos que con eso ya le estamos dando la gloria cuando muchas veces estamos buscando la nuestra. Ojo, ahí no es. En estos dos pasajes, la palabra Señor, en esto de Judas y segunda de Pedro, viene del vocablo déspotes, que indica que alguien es dueño, otra vez si tiene absoluto señorío. En su uso antiguo, el déspotes era el amo de la casa, la cabeza del hogar, quien regía con absoluta autoridad. Con el paso del tiempo, este término llegó a connotar a alguien con una autoridad política ilimitada o incluso tiránica. De ahí viene la palabra déspota, es un déspota. Y hoy el término déspota, ¿verdad?, es usado de una manera negativa. ¿Por qué? Por esta simple razón: el poder absoluto corrompe absolutamente a los hombres caídos. No sabemos manejar el poder, por eso le pertenece al Señor. Y John Dalbert Acton, un historiador inglés, lo puso así de claro: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta es una realidad. Por eso la palabra dice: sométanse unos a otros, porque si no, hay corrupción. No podemos, o sea, nuestra carnalidad no nos deja manejar el poder, porque en el fondo a todos nos gusta ser alabados, a todos nos gusta ser reconocidos, y eso le corresponde a Dios. Sin embargo, este término déspotes que se usa en estos pasajes, cuando es atribuido a Dios, no comunica nada negativo, porque Dios es incorruptible. A Dios el poder no lo corrompe, porque Él es el legítimo dueño y señor de lo que ha hecho. Su santidad y justicia garantizan que siempre, siempre usará su autoridad absoluta con una justicia perfecta. O sea, en su soberanía están todos sus demás atributos. Nosotros no podemos hacer eso. Somos limitados. Bueno, los puntos finales ya para terminar. Necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. El alma solamente conoce verdaderamente a Dios cuando se rinde a Él, cuando nos sometemos a su autoridad y cuando sus preceptos y sus mandamientos regulan todos los detalles de nuestra vida. Somos muy dadas a que aquí sí y aquí no, Dios. Con esto sí, con esto no te metas, Dios. Esto me corresponde aquí. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Esto es muy mundano. No, tenemos que someternos en todos y cada uno de los detalles de nuestra vida. Si olvidamos la soberanía de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Nos vamos a atribuir el mérito de cosas que nunca podríamos haber logrado, producido o controlado por nuestra cuenta. Y cuando nos atribuimos el mérito de lo que no podemos hacer o no podríamos hacer en nuestra cuenta, ¿saben qué pasa? No alabamos a Dios, no le damos la gloria a Dios, aunque digamos para gloria de Dios. Nos convertimos en ladrones de gloria, porque no estamos reconociendo, se nos olvida
quién es soberano, quién está detrás de todo lo bueno que hacemos. El tema aquí es la humildad. No podemos someternos a Dios sin humildad. La obediencia requiere que nos humillemos para rendirnos ante la autoridad de otros. Y sabemos que una de las cosas que Dios resiste y odia es el orgullo. El orgullo es opuesto a la humildad y la arrogancia que produce el orgullo. Por tanto, tenemos que tener un corazón humilde y sumiso. Y esta tiene que ser una lección nuestra todos los días. Dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No es algo que una vez amanecimos ya con mansedumbre y humildad, no. Es una decisión de todos los días, donde nos sometemos a Dios por la obra de su Espíritu para que seamos conformados a imagen de Cristo. No hay otra manera. La creencia funcional en la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Y qué es creencia funcional? Es lo que vives, no solo lo que dices que crees. Resulta inevitablemente en una humildad personal y en un espíritu más profundo y más genuino de acción de gracias y de adoración. Pero también va a traer una confianza en nuestra alma y un descanso que no va a ser quebrantada por las turbulencias y por los problemas de esta vida. Pocas cosas brindan mayor consuelo que saber que este mundo, su mundo, está bajo un gobierno cuidadoso y que quien gobierna es un amoroso y sabio Señor, que me ama, que te ama. El escritor de Hebreos dice, Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Y ese que lo sostiene es un Dios de amor. Entonces, te animo a que medites en estas verdades, a que veas qué ideas erróneas tenías acerca de la soberanía de Dios, del reinado de Dios como rey, en qué áreas de tu vida no le has dado esa potestad, sigues estando tú en el trono, y a que renueves tu entendimiento con estas verdades para que seamos verdaderamente transformadas a imagen de Cristo. Muchas gracias. Las animo a que se unan a nuestro Zoom. Ahí ponen siempre en los comentarios el link. Es una bendición seguir como ahondando en el tema con las personas que lo escucharon. Siempre nos deja todavía más todavía. Y bueno, las esperamos el siguiente jueves para seguir aprendiendo acerca de los atributos de Dios. Que Dios las bendiga. Muchas gracias.